Creo que ya, ok. Muy Y bien. también si Entonces, alguno falta. Bueno. bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse de manera virtual a la última clase del curso de patogénesis bacteriana. Hoy tenemos el grandísimo honor de contar con la doctora Laura Monturiol, que nos va a hablar de un tema sumamente interesado y que por demás ha trabajado en ese tema por muchísimos años y tiene mucha experiencia en el mismo, el cual es el papel de la fosfolipasa C de Clostridium perfringens en la patogénesis de la gangrena gaseosa. Entonces, los dejo en este momento con Laura, agradeciéndole nuevamente la amabilidad de sacar un ratico para compartir con nosotros los aportes que han generado ella y su grupo de investigación. Y entonces le cedo la palabra y por acá quedamos atentos para oírte. Muchas gracias, Laura. Ok, con gusto. Gracias, Esteban. Y gracias a todos por estar hoy aquí. Es la última clase, entonces ya han llevado todo un curso de diferentes patógenos bacterianos, ¿verdad? Me contaba Esteban que muchos son de especialidad. Entonces, y bueno, algunos posiblemente sí los conozco, si fueron estudiantes en la facultad de los cursos de inmuno. Entonces, bueno, me hubiera gustado tenerlos, poderlos ver presencial, pero hoy tocó así, ¿verdad? Vamos a explicarles un poco, un pincelazo de lo que es el papel y, no, y me voy a surquinscribir, ¿cómo se diría? Como enmarcar solo en la fosfolipasa C de Clostridium perfringens. Clostridium perfringens es una bacteria muy, de muchos efectos diferentes, pero en mi caso, digamos, sí he estudiado durante muchos años lo que es la fosfolipasa C, que ya les voy a hablar un poco. Es una de las toxinas que ella produce y cómo causa el daño y cómo participa en la patogénesis de una enfermedad que causa Clostridium perfringens en humanos, que es la gangrena gaseosa. Entonces, ahí tenemos la fotita de Clostridium perfringens por microscopía electrónica y para que sepan, ya todos creo que conocemos, ¿verdad? Que Clostridium perfringens es un bacilo gram positivo, es formador de esporas. También causa hemólisis. Desde el puro inicio incluso se descubrió de que causaba hemólisis de los glóbulos rojos de diferentes especies animales. Entonces aquí podemos ver en el agar de sangre cómo causa hemólisis. Y también se descubrió que tenía actividad enzimática en un inicio lecitinasa. Entonces una forma muy fácil de verla es cuando se siembran las colonias en un agar con yema de huevo y uno logra ver la colonia y alrededor un halo blanquecino alrededor, ¿verdad? Que forma esta bacteria por excretar la toxina fosfolipasa C. El- la fosfolipasa C es una lecitinasa, tiene actividad lecitinasa, entonces al actuar sobre la lecitina del huevo, así produce ese halo que podemos ver alrededor de la colonia. Entonces eso es parte de lo que es esta bacteria. Ya ha sido secuenciada en varias ocasiones. Por ejemplo, este estudio en el año 2002, una de las cosas más importantes es determinar que en su genoma carece de muchas enzimas esenciales para que sintetice sus aminoácidos. Entonces, eso explica un poco por qué esta bacteria secreta un montón de toxinas extracelulares y enzimas degradativas, porque se cree que es más bien su función evolutiva es para poder este, adquirir esos aminoácidos del ambiente al degradar, ¿verdad? En el ambiente en el que se encuentra. Y es una bacteria muy ampliamente distribuida en el ambiente, está distribuida en suelos, en aguas residuales, forma parte de la flora normal, incluso gastrointestinal de animales y humanos, pero bueno, en condiciones especiales es que nos produce la patología. Y también de acuerdo a los toxinotipos. Aquí tenemos, vamos a ver, hacer minimizar aquí para poder ver mejor yo. Me está tapando la tablilla esta tabla, vamos a ver, ya. Entonces, ahí tenemos los diferentes toxinotipos de Clostridium perfringens, que está dividida durante muchos años, desde los años mediados de 1900 para acá, se ha dividido en estos 5 toxinotipos. Y el toxinotipo A es el que produce mayor cantidad de toxina alfa, ¿verdad? Los toxinotipos se definen de acuerdo a estos 4 toxinas principales, pero y la toxina alfa
está codificada en el cromosoma de la bacteria y está presente en todas las toxinotipos, la toxina alfa, como pueden ver aquí. El toxinotipo alfa es el toxinotipo A es el que posee mayor cantidad de toxina alfa o fosfolipasa C de Clostridium perfringens, que es de la que vamos a hablar hoy. Y ese es el que causa la gangrena gaseosa en humanos, pero también se ha visto involucrada con diferentes enfermedades gastrointestinales, ¿verdad? En animales también con diarrea, en aves enteritis necrotizante. Y así los diferentes toxinotipos, ya los B, C, D, mucho enfermedades en disentería, enfermedades tipo de enfermedades gastrointestinales en animales, más que todo en ovejas, en potros, torneros, y así diferentes este, tipos de patologías. Incluso la enteritis necrotizante en humanos, el toxinotipo C es uno de los más encontrados, que además de la toxina alfa, tiene la toxina beta. Ya ahora actualmente se hizo como una revaloración de los toxinotipos. Este grupo australiano que también estudia la fosfolipasa C de Clostridium perfringens hizo como una revisión y propuso cambiarlo ya en el año de hace poquito, fue en el 2018, relativamente poco, que ya se agregaron dos toxinotipos más, porque ya se ha estudiado mucho también el papel de otras dos toxinas muy importantes. La CPD, que es una enterotoxina, está muy involucrada se había estudiado desde hace años, involucrada con lo que es envenenamiento por alimentos, digamos, o por alimentos en humanos, ¿verdad? Que es la CPE. Entonces ya se propuso que ese formara parte del toxinotipo, que antes se incluía como una variante del toxinotipo A, pero como se ha visto el papel preponderante de la CPE en la patología, incluso si se elimina la toxina, no se da esa patología en modelos animales. Entonces, gracias a eso, ya cumpliendo postulados de Koch y todo, entonces han decidido poner un toxinotipo F y el G, que es causado por la NETB. La NETB es otra toxina que también se ha estudiado mucho más recientemente y se ha visto mucho que está involucrado con enteritis necrotizante en animales, en aves de corral. Entonces, es como muy importante a nivel de la industria de los alimentos de aves de corral, porque sí hay un brote de estos, pues sí se produce la muerte de muchos de los animalitos. Entonces, a nivel productivo, pues se ha visto estudiada mucho más en los últimos años esta toxina, la NETB. Entonces surgieron esos nuevos toxinotipos. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el toxinotipo A, que es el causante de la gangrena gaseosa en humanos. Esta gangrena se produce cuando uno se inocula la bacteria muy profunda en los tejidos, ¿verdad? A veces ocurre espontáneamente asociado a alguna malignidad, porque como forma parte de nuestra flora, ¿verdad? Puede ser personas con sistema inmunodeprimido o personas diabéticas, también se ven muy afectadas por una gangrena gaseosa, sobre todo en los diabéticos hay menos oxigenación en los tejidos, entonces también en secundario alguna herida o así que no sienten bien por la baja sensibilidad y todo, y es factible que se le desarrolle gangrena. Entonces, de las poblaciones más susceptibles son las personas diabéticas, ¿verdad? O con algún tipo de malignidad o inmunosupresión, ¿verdad? Que podría causar, incluso una de las poblaciones, a veces hay brotes en usadores de drogas, por ejemplo, y pues heridas quirúrgicas, que ocurre ¿verdad? Un accidente en el cual la bacteria se inocula en el tejido, digamos, de alguna manera, y ahí si hay las condiciones anaerobias para que ésta crezca, menos oxigenación y así, se desarrolla lo que es la gangrena. Entonces, esta gangrena es muy fulminante, es de las más fulminantes en humanos, ¿verdad? Es caracterizada por un dolor muy fuerte y una extensa mionecrosis. Se empieza a ver muerte del tejido muy rápidamente. Incluso se habla de que la necrosis va como evolucionando hasta 2 centímetros por hora, imagínense. Entonces, una de las características principales, por eso se llama gangrena gaseosa, es porque acumula gas en ese sitio de infección. Ahí cualquier momento, si tienen dudas, me preguntan y estamos abiertos a la discusión ahí, si se puede, o me lo escriben en el chat, ok, en cualquier momento. Bueno, entonces sí se desarrolla muy rápidamente, como les contaba, en pocas horas, ¿verdad? De rápido avance.
la piel se oscurece como vemos aquí en la fotografía, un color morado rojizo, se forman bulas, ¿verdad? Y si no se trata a tiempo ya empiezan a haber más efectos de fiebre, shock, fallo renal, fallo hepático, ¿verdad? Y se produce la mortalidad, digamos, si ya hay bacteremia, si es una alta mortalidad, más se dice que se excede el 50%. Y todavía actualmente el tratamiento es lograr remover el tejido afectado, ¿verdad? O en casos más extremos, pues la amputación, ¿verdad? Que ya se habla desde que una de cada 5 personas infectadas pueden terminar con amputación de alguno de sus miembros, porque sí produce mucho daño local en donde se está produciendo la infección. Entonces, por ahora es eso. Y obviamente empezar a poner antibiótico, penicilina, clindamicina, son los que se usan, ¿verdad? Se ha usado el oxígeno hiperbárico como tratando, pero es controversial. Ya vamos a ver un poco con los resultados por qué puede ser que sea controversial esto, porque la toxina, mucho de lo que hemos estudiado aquí en Costa Rica es que produce radicales libres también y esos causan el daño. Entonces también ese oxígeno tal vez hiperbárico no ayuda en muchos de los casos, por eso no se ha visto como una respuesta positiva totalmente que vaya a ayudar, ¿verdad? Y la antitoxina a veces si se administra temprano tal vez puede ayudar, ¿verdad? Sin tratamiento la muerte puede ocurrir hasta en 48 horas del paciente, pero afortunadamente tenemos los antibióticos aún, ¿verdad? No sabemos cuánto, pero por ahora siguen siendo muy susceptibles a los antibióticos todavía, la Clostridium perfringens, afortunadamente. Entonces, como un gran porcentaje es por el toxinotipo A. Y bueno, una de las características de la gangrena gaseosa es que ocurre mucha ausencia de polimorfonucleares en el sitio, en el tejido infectado. Ya desde estudios hace más de 20 años se ve que, por ejemplo, se produce leucostasis o los leucocitos se quedan pegados ahí al endotelio, ¿verdad? Y también hay muy poca perfusión tisular porque hay mucho daño al tejido. Aquí podemos ver la mionecrosis, ocurre trombosis también, se ve desde a nivel histológico. Aquí están como el acúmulo de bacterias por aquí. Pero sí desde un inicio se ha visto hace muchos años de que se produce esa leucostasis o que los leucocitos se quedan como adheridos al endotelio. Ya vamos a ver un poco cómo se ha estudiado eso. Y lo que vamos a hablar hoy es de esta toxina alfa, ¿verdad? O fosfolipasa C de Clostridium, que la tenemos aquí. Está formado por un dominio alfa hélices y un dominio C terminal que es de hojas beta, como podemos ver aquí. Este dominio C terminal tiene sitios de unión a calcio y el dominio N terminal, el sitio de unión a zinc. Entonces se habla de que es una metaloenzima por este zinc que se une aquí. Y en este dominio N terminal, que son las alfa hélices, es donde tiene la actividad enzimática. ¿Okay? Y el dominio C terminal, lo que se ha visto es que sirve para la unión de la toxina con las membranas celulares. Entonces, se ha estudiado, más bien esta toxina fue estudiada incluso antes como finales de 1800 por ahí, y se ha visto, bueno, se había visto la bacteria Clostridium perfringens, se había estudiado un poco que tenía una serie de toxinas. Obviamente en esa época no había formas muy buenas de purificarlos ni nada, pero en general se había visto que producía sustancias que generaban mucho daño. Y en los 40 este grupo del Instituto Lister en London, que existía en ese momento, fue uno de los primeros en descubrir que era la toxina alfa, en ese momento se llamaba Clostridium welchi, a Clostridium perfringens, tenía una actividad lecitinasa. Entonces, y eso es muy importante a nivel de toxinología, fue de las primeras toxinas que se vio actividad enzimática, que tenía actividad enzimática lecitinasa. Y además ella estudió a Marjorie Giffen en esa época, con Knight, estudiaron que tenía muchos efectos patológicos, desde letalidad, hemólisis, necrosis. Y más adelante, ya para ver el papel preponderante de esta toxina en la gangrena, que ya se ha estudiado como más a fondo en otros años, se tiene mucha evidencia de que es el principal factor de virulencia. Como vimos, Clostridium perfringens tira varias toxinas, al menos lo vimos con los toxinotipos, pero hay muchas más de las que aparecen ahí.
Pero la fosfolipasa C sí es muy importante en la patogénesis de gangrena. Por ejemplo, aquí en estudios desde el 97 se ve que en músculos sin toxina están totalmente normal y con la toxina se produce esa extensa mionecrosis con la toxina purificada. Después, este grupo de Inglaterra, que es otro de los grupos que estudian la toxina. Somos poquitos grupos en el mundo, también eso hace que sea una toxina, no es tanta competencia a nivel de investigación, pero vemos estos grupos, el de Inglaterra, hay otro en Japón, hay otro en Australia, otro en Estados Unidos y otros en Argentina, pero son poquitos, digamos, los grupos que estudiamos, aunque cada vez hay más, ¿verdad? Y a veces sacan de otros países también. Pero bueno, en este caso, este grupo inglés vio que cuando se inmunizaban los ratoncitos con la toxina sola, protegía de infecciones experimentales de gangrena gaseosa, ¿verdad? Solo poniéndole o inmunizando con la toxina completa o con solamente el fragmento C-terminal también protegía a estos ratoncitos. Y ya por último, ya lo que dio como el broche de oro es este grupo australiano de Julian Root, que él una vez, por cierto, vino aquí a Costa Rica y algunas personas han viajado a trabajar con gente de la facultad, han viajado a veces a trabajar con gente del mismo lugar donde trabaja Julian Root ahí en Australia. Y ella, Milena Aguat, en esa época, en el 95, generó la mutante de Clostridium perfringens, o sea, una mutante de la bacteria que no expresaba el gen productor de la fosfolipasa C. Entonces se dio cuenta que, por ejemplo, usando la bacteria silvestre se produce la gangrena gaseosa en un modelo murino experimental y al mutarlo con fosfolipasas C negativas, no se producía esa extensa mionecrosis que se ve en la gangrena gaseosa, ¿verdad? Y al volver a compensar con un plasmido productor de la fosfolipasa C, se ve totalmente que se restaura el cuadro de mionecrosis. Entonces, gracias a estos experimentos básicos de hace más, ya eso sí es ya casi 30 años, o así, que se dieron estos experimentos, que se vio que sí, ya cumpliendo esos postulados de Koch, la fosfolipasa C de Clostridium perfringens es el principal factor de virulencia en esta enfermedad, en la gangrena gaseosa. Entonces, bueno, aquí ya les expliqué un poco del N-terminal con actividad enzimática y este es el C-terminal que tiene la toxinita y se postula que actúa de esta manera. El dominio C-terminal cuando se une a las membranas, el dominio C-terminal tiene el sitio de unión a calcio que favorece mucho la unión con las membranas plasmáticas. Entonces ahí la toxina se une por su dominio C-terminal y el dominio N-terminal, que es las alfa hélices que vimos ahí, es el que tiene el sitio catalíticamente activo, que empieza a romper los fosfolípidos de la membrana, ¿verdad? Y induce, si es en mucha grande cantidad que esté la toxina ahí, induce ruptura total de esas células al hacer esa ruptura de los dos componentes principales de la membrana externa de las células, porque actúa sobre todo sobre la fosfatilcolina y la esfingomielina de fosfolípidos de la membrana externa. Entonces, y esos son los más abundantes en la membrana externa de las células. Entonces, al actuar sobre ellos, generalmente en grandes cantidades de la postulación, o se ha visto siempre que en dosis muy altas se produce necrosis en las células tratadas. Ok, estos son estudios más antiguos, desde el 67, donde ya ahí se empezaba a ver su gran actividad miotóxica, esas son fibrillas musculares, y aquí donde tenemos las flechitas se ven rupturas de las fibras musculares en cobayos que estaban tratadas con la fosfolipasa C de Clostridium perfringens purificada. Después también se ha visto de actividad miotóxica, como este trabajo del año 2000, lo hicieron los del grupo de trabajo de nosotros aquí en Costa Rica, el doctor Alberto Arapa-Girón, donde se determina, y eso es algo clásico que hacemos ahí en el instituto, tanto para venenos de serpiente. Yo trabajo en el Instituto Clomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, entonces hay tanto para venenos de serpiente como para la fosfolipasa C, hay una técnica para medir CK en el plasma,
CK es una proteína intracelular en las células musculares, la creatinquinasa, y cuando hay ruptura de la célula muscular sale a la sangre. Entonces se mide muy fácilmente el incremento de CK en el plasma, en la toxina silvestre, y por ejemplo con mutantes que afectan tanto el N-terminal como sitios, por ejemplo, de unión a calcio o sitios de unión al zinc, se ve que se disminuía esa actividad de ruptura de las células musculares. Entonces, ahí se postula con diferentes mutantes que afectan, digamos, ya sea la unión por este dominio C-terminal o la unión con el zinc, por ejemplo, en este dominio N-terminal, que el sitio de unión a zinc es cercano o muy cerca a lo que es el sitio catalítico. Entonces se ve que esos mutantes muestran una menor miotoxicidad. Aquí se ve un review con diferentes de los mutantes que se han hecho. La toxina silvestre tiene actividad tanto fosfolipasa, que es enzimática, como la actividad hemolítica o citotóxica, ¿verdad? Y con diferentes mutantes que interfieren, digamos, que ya no haya unión con el zinc o con el calcio, pues se disminuye un montón. Si no hay actividad catalítica, no hay efecto hemolítico tampoco. Y con unión a calcio sí se mantiene la actividad lecitinasa, porque como solo afecta el C-terminal, ¿verdad? Que les hablábamos aquí. ¿En dónde está? Sí. Aquí este ladito del C-terminal de unión con calcio, lo que impide es un poco que la toxina penetre o se una más a la membrana, pero su actividad fosfolipasa sigue siendo activa muy bien, porque el dominio N-terminal está bien actuando correctamente ahí. Entonces, bueno, básicamente entonces ese es el mecanismo, a grosso modo, cómo actúa esta toxina bacteriana y produce esa extensa mionecrosis que vemos en la gangrena gaseosa, porque hay fosfatilcolina y esfingomilina en la membrana externa de las células, que son sus principales blancos, aunque ya se ha visto que no es tan específico, aunque son sus principales sustratos, también puede actuar levemente sobre otros fosfolípidos como la fosfatilcerina, la fosfatiletanolamina, y diferentes fosfolípidos del fosfatilinositol, por ejemplo. Entonces, en menor cantidad, sus principales son fosfatilcolina y esfingomilina, pero sí en menor cantidad sí se ha visto que tiene actividad catalítica sobre otros sustratos fosfolipídicos también. Entonces, y así produce esa disrupción que les hablaba. Pero también puede ser que a dosis no tan altas que se disrupte y se muera toda las células por necrosis, por ruptura de la membrana plasmática, esta toxina también nos puede generar segundos mensajeros a bajas dosis, que casi no causa esa disrupción que mata a la célula muy rápidamente. En esas dosis la célula muere mucho más lentamente, se ha visto. Entonces actúa sobre la esfingomielina y nos puede generar ceramida, ¿verdad? O actúa sobre la fosfatilcolina y nos genera el diacilglicerol. Muchos de los estudios se han centrado en esta parte del diacilglicerol por la gran cantidad de efectos que tiene, pero más actualmente se ha estado estudiando la ceramida. Incluso ahora tenemos un proyecto ahí en el CLOE estudiando este papel de la ceramida, que ya se ha visto que sí, la ceramida que induce la fosfolipasa se favorece a que ésta produzca apoptosis, eso lo vio un grupo japonés, y ahorita nosotros estamos estudiando el papel de la ceramida específica en la mitocondria de las células. Eso es un proyecto que está como ahorita haciéndose. Pero en esta parte del diacilglicerol es porque la toxina al actuar sobre los fosfolípidos y producirnos el diacilglicerol, él nos va a llevar a la cascada del ácido araquidónico que produce muchos de los efectos que vemos en una gangrena gaseosa, más permeabilidad vascular, inflamación, contracción muscular, agregación plaquetaria. Y entonces, por ese lado. Y por otro lado, la toxina alfa, fosfolipasa C, también puede actuar, se ha visto en otros grupos de trabajo, sobre una fosfatilinositol, una PLC, fosfatilinositol endógena que tenemos, que también nos puede llegar a la producción del inositol 3-fosfato. Entonces, este inositol 3-fosfato como ayuda a la salida del calcio del retículo endoplásmico, y ese calcio junto con el diacilglicerol nos pueden activar la proteína quinasa C, que es un importante modulador de muchos procesos celulares. Entonces, esta es una postulación que hizo este grupo del año 99,
Y algunos grupos hemos ido profundizando un poco en estas vías que actúa la toxina. Digamos, bueno, uno de los grupos es de Bunting en 1999. Bunting y colaboradores empezaron a ver, ahorita vamos a ver un poco, les voy a explicar un poco lo que se ha estudiado de los efectos que tiene la toxina sobre células endoteliales, plaquetas y y leucocitos en general. Entonces, uno de los efectos es que la toxina induce que aumente la P-selectina, como vemos aquí en esta fotografía de este artículo, empieza a aumentar por microscopía, que se detecta con anticuerpos anti-P-selectina y se ve un gran aumento en la expresión en células endoteliales de la P-selectina, que favorece mucho lo que es el rodamiento de los leucocitos y por eso puede explicar un poco esa leucostasis que se ve que se quedan adheridos en los vasos sanguíneos que vimos desde el inicio. Aquí con un anticuerpo que inhibe esa interacción de la P-selectina con los leucocitos, se ve que inhibe esa acumulación de polimorfonucleares que se adhieren. Entonces, la toxina solita, vean que sin toxina no hay aumento de polimorfonucleares que se adhieren al endotelio, pero con la toxina alfa se aumenta un montón y con anticuerpos que interfieren con esa interacción de los leucocitos con la P-selectina, se inhibe totalmente esa unión de los polimorfonucleares que se produce con la toxina. Entonces, aumenta la toxina de expresión P-selectina y también otros grupos en Estados Unidos vieron que aumenta un montón la expresión de moléculas de adhesión, como el AM1 y CAM1, en células tratadas con la toxina, aumenta mucho lo que es la expresión de esas moléculas de adhesión. Entonces es importante para la patología. También aumenta la prostraciclina, que tiene que ver mucho con la permeabilidad vascular. Entonces, la toxina se ve que induce un aumento en la prostraciclina. En el factor activador de plaquetas también induce un aumento, la toxina alfa. Y ese aumento del PAF se ve que se inhibe con inhibidores de PKC, como estaurosporina, que es un inhibidor. Entonces, ya más o menos aquí se elucida que la PKC tiene que ver con que la toxina, la proteína quinasa C que hablamos, que es muy importante modulador, también tiene que ver con la inducción del factor activador de plaquetas entre los efectos que produce esta toxina en la vía de transducción, digamos, de señales que se han estudiado. Otros efectos que se ha visto en células endoteliales es que induce agregados plaquetarios. Eso se ve de experimentos, desde los primeros experimentos, donde se ve que se agregan trombos o se forman trombos por microscopía intravital. ¿Verdad? Y aquí tenemos también 11 minutos, apenas 11 minutitos después de haber inyectado la toxina, se ve un gran trombo también en los vénulas, tanto en vénulas como en anterioras. Vieron este grupo de trabajo de Estados Unidos. Entonces se ocurre muy rápidamente lo que es la producción de agregación plaquetaria. Y lo otro, aumenta el factor de necrosis tumoral alfa en mononucleares, ya se ha visto, y ya más como, ya bien, yéndonos por el lado de las citocinas, también aumenta la producción endotelial de interleucina 8, ¿verdad? Que la interleucina 8 es un importante quimio atrayente de neutrófilos, y así la toxina se ve que induce mucho la producción de interleucina 8. También ya estos primeros estudios de un grupo japonés determinó que hay un aumento de la producción de radical superóxido. Entonces, estos fueron de los primeros grupos que vieron que la toxina producía radicales libres. Ellos estudiaron en neutrófilos y vieron esa producción de radicales libres en neutrófilos de conejo, ¿verdad? Y que producía el diacilglicerol. Entonces, en una revisión que hicimos hace varios años ya, vimos que la fosfolipasa C de Clostridium, y si es como una revisión de muchos de estos trabajos, vean que actúa directo sobre los glóbulos rojos, entonces producen una hemólisis masiva. Todo eso nos lleva a lo que es el shock y fallo orgánico múltiple que se da, digamos, en una infección fulminante cuando no se da el tratamiento a tiempo. También actúa sobre los macrófagos, generando el factor de necrosis tumoral alfa, como vimos, sobre el endotelio.
Genera interleucina 8, que también actúa sobre el endotelio, el factor activador de plaquetas, que actúa sobre las plaquetas y producen agregación plaquetaria, que causa la trombosis que se ve en gangrena gaseosa. Todo el daño vascular. Actúa sobre aumentando la prostaciclina, que aumenta la permeabilidad vascular, el edema que se ve un gran edema en gangrena gaseosa. También actúa sobre los polimorfonucleares, generando radicales libres. En esta parte es lo que nos vamos a centrar mucho de la charla de hoy, porque es un aporte, digamos, de nuestro grupo de trabajo en esta toxina, aunque los japoneses ya habían determinado que aumentaba radicales libres, y su papel en la mionecrosis. ¿Verdad? Aquí hemos profundizado esta parte aquí en Costa Rica, o las fibras musculares actuando sobre ellas directamente, produciéndole el daño, entonces produce mionecrosis. También se ha visto que produce efectos cardiodepresivos que reducen la perfusión vascular en los pacientes. Entonces, un panorama general de todo eso que se ha ido estudiando, que ya conocemos más. Entonces, vean que es una toxina de muchos tipos de acción en realidad y cada vez se conoce más y se puede incluso seguir profundizando. Ya este grupo japonés en el 2006 estudió, por ejemplo, estas vías de señalización que la toxina actuaba, al final con el desilglicerol nos prendía la proteína quinasa C, esta prendía las MAP quinasas y que podrían estar actuando sobre una NADPH oxidasa. Esta es una enzima especialista en producir radicales libres, en generar superóxido. Ya ellos profundizaron un poco más adelante en que pues, sí se activa también la vía Merck y que esta tenía que ver con activar la NADPH oxidasa para la producción de superóxido. Bueno, la toxina, ellos vieron que puede actuar tanto con receptores tirosina quinasa como sobre la membrana, ¿verdad? Que actúa esa fosfolipasa fosfolipasa C, fosfatilinositol endógena, que nos genera el diacilglicerol. También aquí este grupo japonés elucidó esta vía. Nosotros estamos estudiándolo al mismo tiempo, pero bueno, pasa como que ellos lo publicaron primero que nosotros, los japoneses, que como en todos los países desarrollados, pues el avance a veces es muchísimo más rápido que acá, ¿verdad? Pero ya publicaron esta parte que estábamos trabajando nosotros de que la toxina actuaba activando lo que era el factor de transcripción NF-κB, que transcribe. Ellos vieron que fomentaba, el NF-κB es muy importante para muchísimas vías de las células, pero entre esas está muy asociado. Si alguno, tal vez en algún momento quiera tener la especialidad en inmunología y así, pero está muy asociado a la producción de citoquinas en leucocitos en general. Entonces ellos asociaron que la toxina activaba este factor de transcripción y llevaba la transcripción de interleucina 8, ¿verdad? Que vimos que también ya lo había visto otro grupo que aumentaba con la toxina y es un quimioatrayente de neutrófilos. Entonces, bueno, ya les voy a contar un poco el grupo de trabajo de nosotros, cómo empezó esta historia de estudiar la fosfolipasa C de Clostridium perfringens. Y fue porque mi tutora de maestría en esa época, la doctora Marieta Flores, se fue a hacer el doctorado a Suecia y ahí en el Instituto Karolinska y vieron que había una línea celular silvestre de fibroblastos, son fibroblastos de pulmón de hámster chino. Entonces es una línea celular muy extraña, pero es la que tenemos actualmente, la seguimos teniendo en el instituto. Y le hicieron una mutagénesis con etilmetanesulfato y se creó esta línea celular DONQ, que por mutagénesis vieron que era súper sensible a la toxina. O sea, esta era la línea silvestre, por ejemplo, aquí tenemos la viabilidad celular y las células DONQ eran totalmente sensibles, mucho más sensibles que las fibroblastos silvestres a la toxina, ¿verdad? Todas mueren con las pequeñas las dosis mayores de toxina, ¿verdad? Hasta tiene varios logaritmos más sensibles. Después, mi tutora Marieta estudió en su tesis de doctorado qué era lo que las hacía más sensibles, qué era esta mutación, descubrió esta mutación en la UDP-glucosa pirofosforilasa, en las células DONQ. Y estas participan en la síntesis en esta vía para generar la UDP-glucosa que se necesita para este paso de ceramida a glucosilceramida y que se dé la producción de gangliósidos celulares. Ella estudió muy bien esa vía
y vio que las células Donku tienen bajos niveles celulares de gangliosios. O sea, una de las cosas es que tienen los gangliosidos en muy baja cantidad en su membrana externa y eso posiblemente lo que creemos es como un impedimento estérico. O sea, entre más gangliosidos tenga una célula, tiene más ramificaciones. También vieron que entre más ramificaciones tenían esos gangliosidos, protegían más a las células de la toxina. Entonces creemos que esos gangliosidos grandotes están haciendo, bueno, imaginémoslo grandote, porque una célula es muy, muy pequeña, pero digamos que entre más ramificaciones y más gangliosidos tengan en su membrana, impiden histéricamente un poco que la toxina alcance sus sustratos, que son los fosfolípidos de la membrana. Entonces, eso puede ser una razón que nosotros tratamos de explicar de que estas células son mucho más susceptibles porque tienen una deficiencia en gangliosidos celulares. Usamos también otra línea celular que se llaman las GM95, que estas fueron descritas por un grupo japonés. Y más bien la mutación es aquí en el gen de la glucosilceramida sintasa. Entonces, igual impide el paso de ceramida a glucosilceramida en esta vía de síntesis de gangliósidos. Entonces, por todo esto, también las GM95 son hipersensibles a la toxina. Vean que mata mucho la toxina, mucho más que la silvestre, que es la línea B16. Entonces es hipersensible también. Entonces, en general, esto se resume en esta publicación de mi tutora en el año 2005, de mi tutora de maestría, que, que lo que causaba esas mutaciones eran, en estas células, era un bajo nivel de gangliosios y eso era lo que daba una gran susceptibilidad a la toxina. ¿Cómo se extrapolaba esto a la vida real? Digamos, es un modelo celular y todo, pero también resulta que el músculo es de los tejidos en el ser humano con menos contenido de gangliosidos. Entonces, tal vez eso explica por qué el tejido muscular o la extensa mionecrosis que vemos en pacientes con gangrena gaseosa, porque los músculos sí son bastante susceptibles a la acción de esta toxina al tener bajo contenido de gangliosidos. Entonces, esos han sido como nuestros modelos para estudiar esas dos líneas celulares que les acabo de contar, las QC y las GM95, hipersensibles a la toxina. ¿Y por qué? Bueno, más que todo es algo a nivel práctico para nosotros también, porque purificar la toxina a veces lleva su tiempo, tenerla totalmente pura, ¿verdad? Se lleva mucho rato y poderla tener, ¿verdad? En cantidades adecuadas. Y con estas células son un buen modelo porque entonces usamos poquitas dosis de toxina y ya nos causa la muerte y podemos estudiar las diferentes vías más fácilmente. Y como les digo, comparte con las células musculares esa deficiencia de gangliósidos. Entonces, por eso lo usamos de modelo en estas líneas. Entonces nos empezamos a preguntar qué vías de señalización se activaban. Algunas ya habían sido estudiadas o las fuimos estudiando, como les conté, en paralelo con el grupo japonés que venía en la línea parecido. Entonces quisimos estudiar sobre todo las vías de la proteína quinasa C, la MECERT, NF-κB y los radicales libres. En nuestro caso, un aporte importante del grupo fue que también vimos que la fosfolipasa C, digamos, la proteína quinasa C, que era activada por la toxina, tiene que ver con la muerte celular. Entonces, sí, ese aporte, digamos, sí se había descrito que la toxina activaba proteína quinasa C, pero aquí inhibiendo con varios inhibidores de proteína quinasa C generales o inhibidores de proteína quinasa C clásicas, que son la alfa, beta, gamma, que estos son inhibidores más específicos. Vimos que, por ejemplo, en este fue el control de toxina solita. Vean aquí que la sobrevida de las células es muy poca, pero apenas sobreviven un 10% de las células. Pero si pretratamos con todos estos inhibidores de PKC, se protegía un montón del daño celular. Entonces ya vimos que la proteína quinasa C sí estaba involucrada en la muerte celular, en la citotoxicidad, y también vimos que la toxina inducía esa activación, ¿verdad? Ahí vimos un pincelazo de que tenía que ver con la citotoxicidad, pero había que ver si verdaderamente estaba activando a la fosfolipasa C. Entonces,
Si vimos que sin la toxina, ¿verdad? Y 10 minutos, 20 minutos, aquí esta es una técnica para poder ver la proteína quinasa C que se está produciendo con electroforesis y se ve el aumento de la PKC. Ese es un control positivo. Este es de formol que activa proteína quinasa C en las células y el mismo kit trae su control pues, negativo y positivo. Pero bueno, nada más nos vino a reiterar que sí la involucra la toxina causa la activación de PKC clásicas para producir el daño celular y que sí nos está activando la proteína quinasa C. En esto, la proteína quinasa C tiene muchas isoformas. Entonces, las clásicas, que son la alfa, beta, gamma, mm, se encuentran generalmente autoinhibidas y cuando son activadas se les quita el dominio inhibitorio o se separa del dominio catalítico y se trasloca hacia membranas, ya sea membrana plasmática, se ha descrito también membranas endosomales o membranas incluso nucleares que se va las proteínas quinasas C cuando se activan. Entonces, eso fue una manera bonita de verlo. Cuando está en estado inactiva, su región catalítica de la proteína quinasa C está inhibida con el dominio regulatorio y al estar activo ese dominio regulatorio se trasloca a membranas y ya queda el dominio proteína quinasa C catalíticamente activo. Entonces, cuando se activa sobre una fosfolipasa C endógena, como hace la fosfolipasa C, nos puede generar inositol trifosfato que puede abrirnos los canales de calcio. Este inositol trifosfato que tenemos aquí nos abre los canales de calcio en el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es un almacenamiento, ahí ocurre un almacenamiento de calcio en las células, porque generalmente el calcio en el citosol se trata de mantener lo más bajo posible para que no, porque el calcio es un importantísimo segundo mensajero, apenas aumenta el citosol, puede producirnos muchos, muchos efectos diversos en la célula. Entonces la célula los mantiene muchos almacenados en el retículo endoplásmico o con bombas que expulsan el calcio al exterior, ya ahorita lo vamos a ver un poco. Pero aquí el calcio del retículo puede abrirse cuando este inositol trifosfato se une a canales receptores de inositol trifosfato en el retículo endoplásmico, el calcio puede salir y se une aquí a la proteína quinasa C y por este otro dominio se une el diacilglicerol y se nos activa la proteína quinasa C. En nuestro grupo de trabajo, estos son datos que aún no hemos publicado, pero sí se ha estado estudiando mucho lo que es el estudio del calcio intracelular que causa esta toxina. Entonces, aquí era lo que les explicaba, que el calcio se mantiene en concentraciones muy, muy bajitas, de 10 a la menos 7 molar, así en el citosol, porque hay varias bombas que nos ayudan a sacar ese calcio para mantenerlo en niveles bajos. ¿Verdad? Hay bombas dependientes de ATP, hay bombas en el retículo endoplásmico que más bien meten el calcio al retículo endoplásmico, como les comenté, que es un fuerte almacenamiento de calcio. Hay muchas proteínas unidoras de calcio, o hay también uniporters de calcio aquí en la mitocondria. La mitocondria también es un almacenamiento de calcio, en menos concentración que el retículo endoplásmico, pero sí, 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 tiene mucho más aumentada la concentración de calcio que en el citosol. Entonces, en nuestro grupo hemos visto, por ejemplo, que al poner la toxina, aquí tenemos el control en esta parte superior solo de medio y tomado a varios minutos, que se mantiene muy, muy, casi que sin ningún cambio, digamos, a lo largo del tiempo, teñidos con una sonda que es fluorescente, pero cuando el calcio aumenta en el citosol, la sonda florece muchísimas veces más. Entonces, aquí vemos cómo al agregar la toxina, en los primeros minutos ya se ve un aumento en muchas de las células. Y aquí tenemos 1 minuto 58 o a los 6 minutos, en muchas de las células se prenden esas señales de calcio. Este es nuestro control positivo, que es la ionomicina que también se aumenta muchísimo más, ¿verdad? Porque es un fuerte este, favorecedor del aumento del calcio en el citosol. También lo vimos con fibras musculares, ¿verdad? Este es igual, el medio solito. Esta sí fue una línea celular de células de miotubos que forman, es la línea C2, C12 que forma
digamos, son mioblastos, pero se pueden diferenciar a miotubos, entonces forman esas fibras musculares, lo más bonitas, que se pueden ver aquí. Por ejemplo, aquí están a los primeros segundos con la toxina y al minuto 18 se empiezan a ver prendidas las señales en los que sí lograron formar miotubos. En muchos de los que forman miotubos también se ve ese aumento del calcio intracelular. Y aquí con la ionomicina, pues también. Y estos pueden ser cuantificados por imagenología. En el instituto tenemos un equipo y que también está en el CIET, que es el Lionheart o el Citation. Esto fue tomada con el Citation cuando todavía no había llegado la versión más moderna, que es el Lionheart. Pero eso se puede, lo que hicimos fue cuantificar células individuales por imagenología, a ver qué aumento, cómo veíamos ese aumento de la fluorescencia dada por esa sonda de calcio, cuando aumenta un montón su fluorescencia. Entonces, por imagenología se puede rodear cada celulita y con un pipeline que hicimos con un programa que se llama el Cell Profiler, se logran detectar células individuales. O esto sí había que hacerlo un poco más manual de detectar los miotubos para poder cuantificar cómo era el aumento de calcio en esas células. Entonces fue una manera muy, muy buena porque se podía ver las células creciendo en vivo y se trataban con la toxina y se logra rastrear a través del tiempo, como vimos, el aumento del calcio intracelular y así lo cuantificábamos por imaginología con células individuales, donde pudimos obtener los resultados ya de unas 2000, cada imagen trae unas 2000 células aproximadamente, cada línea de estas es una de esas células y se ve el cambio, el aumento en la fluorescencia. Con el medio, como les digo, a través del tiempo, de los segundos, casi no hay aumento de la fluorescencia. Y con la toxina, sí, muchas de las células disparan calcio o aumentan su fluorescencia. Algunas permanecen. Hay una gran variabilidad, como en cultivos celulares también pasa eso. Hay mucha variabilidad en las respuestas que se dan. ¿Verdad? Como muchas células sí se prendían su señal de calcio, muchas se la mantenían sin prender o incluso algunas las disminuían. Entonces puede ser por ruptura, ¿verdad? Se sale el calcio, no sabemos. Pero, y la ionomicina, nuestro control positivo, pues aumenta bastante. Y esto es lo mismo, pero en los miotubos que vimos, este es en las células UC y estos son en miotubos que vemos el medio solito y la toxina induce ese aumento o la ionomicina. En muchos de los miotubos se induce ese aumento, aunque algunos pocos quedan sin aumentar. Entonces siempre hay esa variabilidad. Y para dilucidar o dividir los diferentes grupos, estadísticamente usamos análisis de series de tiempo. Para esto nos ayudó el doctor José Molina con esto de bioinformática y él estuvo analizando mucho. Esto se aplica mucho como para estudios económicos o así, pero lo aplicamos también en el caso de la biología y sí nos logra separar muy bien los grupos que son los de la fosfolipasa C, este grupo de color verde aumenta intermediamente el calcio intracelular, la ionomicina, y del grupo control, que se separa por aquí, con estas distancias de series de tiempo a través, toma en cuenta ese factor del tiempo, a través del tiempo, ese aumento que se da. Entonces, esto es como la historia del calcio. Probamos también inhibidores de calcio intracelular, de la movilización del calcio intracelular como TMB en células QC o GM95 y vimos que protegía. Entonces sí es importante ese calcio que aumenta y que se moviliza en el citosol para generar la muerte. Y con un inhibidor de 2-APB que inhibe la salida del calcio del retículo endoplásmico también se protege. También pudimos cuantificar con ese inhibidor de la salida de calcio del retículo endoplásmico que sí ocurre una disminución, porque este es el calcio que se aumenta con la toxina solita. Y con pretratadas con este inhibidor no hay tanto aumento de este calcio, ¿verdad? Baja tanto en el primer piquito que vemos como en el pico secundario. Y esta es la relación con las moles de calcio que estamos utilizando en ese momento, que también se ve, es lo mismo, pero a nivel de concentración de calcio, cuantificado con una curva ahí de concentración de calcio intracelular. Entonces, bueno, por ahí va la historia con calcio. Estos son datos que aún no hemos publicado, pero esperamos pronto ya redondear esta publicación. Y bueno, no sé si tienen alguna duda con esta parte de lo que hemos visto hasta ahora, muchachos.
para no sentirme hablando con una caja blanca, negra ahí. ¿Cómo están? Yo por el momento ninguna duda, gracias. ¿Todo bien? Ok, ok, ahí cualquier cosa me interrumpen, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es lo que hemos visto con el calcio y ahora les voy a contar un poco con la vía Mekerk, que también vimos el papel en la citotoxicidad igual. Estos son dos inhibidores de la vía Mekerk y el control, digamos, solo con toxina causa mucha muerte, pero con los dos inhibidores se protege un poco de esa muerte celular, al menos un 50, 70, entre 50 y 75%. Con estos inhibidores de Mekerk, de esta vía, vimos que no solo se tenía que probar de que sí tenía que ver con la muerte, sino que efectivamente se estuvieran activando. Y eso se ve porque cuando la vía Meker que está activa se fosforila una de las proteínas, la ERK fosforilada. Entonces ahí podemos ver el control sin toxina, 5 minutos, 15, 30 minutos después de la toxina, así sucesivamente, donde sí se ve la elevación en la ERK fosforilado. O sea que sí se está activando esta vía de Mekerk que se fosforila. La otra vía que vimos fue esta vía de NF-κB, que es el factor de transcripción, ese que les comenté que nos ganaron los japoneses en publicar, de que la toxina activaba este factor de transcripción, pero nosotros ya lo veníamos estudiando con que si se inhibía este factor de transcripción con diferentes inhibidores químicos, vemos que sí ocurre, previene la citotoxicidad, ¿verdad? También. Entonces sí, el NF-κB está involucrado en esta muerte celular que causa la toxina. Entonces, esto sí es como ir armando un rompecabezas. Vamos viendo como qué vías se están haciendo o participan de la muerte celular que causa la toxina, de la citotoxicidad, y ir estudiando cómo después ir armando un rompecabezas, cuál se activa primero, otra. Ahora les voy a contar un poco de eso. Esta vía NF-κB, les voy a explicar la vía clásica. Está el factor de transcripción NF-κB, se encuentra en citosol y casi siempre está inhibido por el inhibidor kappa B. Se encuentra ahí inhibido. En respuesta a algún estímulo, hay quinasas que fosforilan ese inhibidor. Al fosforilarlo, lo van a marcar para que sea ubiquitinado y se degrade en el proteosoma de las células. Entonces, el inhibidor se degrada y ya se suelta el NF-κB activo, que generalmente forma heterodímeros, la familia NF-κB, y de ahí viaja hacia el núcleo, se trasloca e inicia la transcripción de genes blancos. Como les comenté, si alguien se acuerda que era uno de los más importantes genes blancos que el NF-κB actúa, so- sobre todo en leucocitos. ¿Se recuerdan? Lo mencioné un poco al inicio, pero no sé si está muy específico La, entre los la, que les he dado, o que se recuerden, sí. Adelante. la interleucina 8 era. Sí, exacto, la interleucina 8, muy bien. Sí, entonces él el NF-κB es muy importante en realidad para producción de muchas de las citoquinas en las células, sobre todo en los leucocitos, en inflamación está muy, muy involucrado, ¿verdad? En los linfocitos B, en todos los leucocitos en general, todas las células del sistema inmune innato y adaptativo, puede ocurrir esta activación de NF-κB para liberación de citoquinas, ¿verdad? Que son las que sirven de comunicadoras en un proceso inflamatorio, ¿verdad? Tanto entre células del sistema inmune como entre células del sistema inmune con el endotelio, con los tejidos aledaños. Entonces, bueno, es muy importante para citoquinas, pero también el NF-κB es importante para producir tanto proteínas o factores que favorecen son antioxidantes, como prooxidantes. Digamos, se ha visto que favorece, por ejemplo, la expresión de la proteína NOX, EP91, FOX, o, por ejemplo, antioxidantes como la superóxido desmutasa, la catalasa, la glutatión S-transferasa y así. Entonces, en realidad es como un arma de dos filos, ¿verdad? Pues depende de cómo se activa o qué genes blancos, digamos, se está favoreciendo en ese momento la transcripción.
puede producirnos el panorama tanto de antioxidantes como prooxidantes. En nuestro caso vimos que la toxina alfa o fosfolipasa C de Clostridium perfringens inducía la activación de NF-kappa B. Esto lo vimos por un Western blot porque logramos extraer el núcleo de las células. Entonces, en el núcleo vemos si se está acumulando. Aquí teníamos un anticuerpo contra esta subunidad, la P50. Entonces podíamos ver, hicimos un proceso de diferentes centrifugaciones para separar los núcleos de las células que tratamos con la toxina. Estas fueron células sin toxina, control, y con la toxina a varias horas. Al puro inicio yo pensé que tal vez iba a activar como rápidamente el NF-kappa, pero no, ya vimos activación hasta como las 3, 5 y ya más significativamente ya se activaba mucho más o veíamos una cantidad más sustancial de la subunidad P50 en el núcleo, en la fracción nuclear. Entonces, ahí pudimos ver que la toxina sí estaba induciendo la activación de NF-kappa beta y producía, este es nuestro control positivo, que el lipopolisacárido es un fuerte activador de NF-kappa B. Entonces, ese es como un tiempo óptimo, a las 7 horas nos estaba activando el NF-kappa B. Más adelante armamos más el rompecabezas y vimos que si inhibíamos la vía Meckerx se estaba inhibiendo la activación del NF-kappa B. Entonces ahí fuimos armando también un poco esta vía. Y lo otro gran grupo que estudiamos fue las especies reactivas de oxígeno, o los ROS, que eso fue evidente desde el inicio. Los primeros antioxidantes que empezamos a probar y ya protegían un montón de la muerte celular causada por la toxina. Este es nuestro control solo con toxina, que deja muy poca sobrevida celular y al tratar las células con diferentes antioxidantes, como estos que actúan con el glutatión, estos que secuestran peróxido de hidrógeno, superóxido, radical hidroxilo, o del metabolismo del hierro, que también es una fuente importante. El hierro actúa mucho a la hora de generar radicales libres, que son de los más dañinos, como es el radical hidroxilo. Este es uno de los más dañinos para la célula. El hierro participa en esa producción por una reacción que depende de hierro. Y vimos que todos estos inhibidores de estas vías de hierro, de secuestradores de radicales libres, de la vía del glutatión, todos protegían de la muerte celular, tanto en las células DONQ, nuestro modelo, como la GM95, nuestros dos modelos celulares. Entonces vean que esa célula siempre nos ha servido como una base de ver cómo es que está actuando esta toxina. En las células vimos que con la toxina se producían las especies reactivas de oxígeno. Eso lo vimos con una sonda fluorescente, que es el diclorofluoresceín acetato, una sonda que es incolora, penetra en las células y una vez que está dentro de las células, si hay radicales libres en ella, actúan sobre ella, sobre esa sonda incolora y se hace un cambio, digamos, en una reacción que cambia su conformación y se empiezan a florecer más bien de color verde. Todas las celulitas que, que están, que fueron tratadas con la toxina, muchas de ellas se prendían de color verde. Entonces, esta es con la toxina, sin la toxina y con dos antioxidantes, arabón y tirón, que son dos de los antioxidantes que protegen bastante de la producción de la muerte celular y de las especies reactivas de oxígeno. Entonces, ahí se corregía esa activación. Ahora, por cierto, nos acaba de llegar un citómetro al clomiro. Entonces, una forma bonita es cuantificarlo por citometría de flujo. En esa época, yo iba al citómetro de medicina, que es uno de esos viejos grandototes que habían antes, y entonces lo que hacíamos era eso: tenemos nuestras celulitas, se trata con antioxidantes, luego con la toxina, y se medía cómo era su fluorescencia con esta sonda fluorescente de clorofluoresceín de acetato, que cuando los radicales libres de la célula actúan sobre él, emite color verde. Entonces pudimos ver esa emisión y la podíamos ya cuantificar con muchos eventos de las toxinas, de las células, como casi 5.000 células, creo que estuvimos cuantificando en esa época. Entonces se ve, por ejemplo, el control sin toxina. Esta es la fluorescencia verde para acá, digamos, entre más para acá, más fluorescencia verde. Tenemos el cuadrante del control sin toxina
Y con la toxina alfa, fosfolipasa C, se ve que un montón de células sí se prenden de color verde. Y con los dos inhibidores de antioxidantes se disminuye totalmente esa producción de especies reactivas de oxígeno. Entonces, es como una manera ya de verlo más cuantitativamente, esa fluorescencia verde que veíamos en las células. Y esta es la curva a través del tiempo, cómo genera la producción de radicales libres, ya se va produciendo sobre todo después de las 7 horas, pero ya desde las 5 horas, 7, 15 horas, podíamos ver la generación de especies reactivas de oxígeno. Entonces, definitivamente la toxina producía especies reactivas de oxígeno y entonces probamos con varios inhibidores para ver si se inhibían, inhibidores de las vías que habíamos estado estudiando. Entonces, la vía de Meckert, que es este PD 98059 que tenemos aquí, las vías de la PKC, probamos inhibidores y vía de NF-κB. Y ahí nos dimos cuenta que todas estas vías, si ven aquí en el gráfico, ya en las cuantificaciones, el control con toxina, vean el aumento que se da en las especies reactivas de oxígeno, o sea, en la fluorescencia verde. Y con todos estos inhibidores, ya sea de proteína quinasa C, antioxidantes, bueno, nuestro control de antioxidantes siempre poníamos tirón y inhibidores de la vía de la Meckert o de la NF-κB. Esto nos sorprendió porque NF-κB no sabíamos si favorecía la producción de radicales libres o a veces se ha descrito que más bien al revés, los radicales libres activan NF-κB, pero sí fue sorpresivo de que era así en Doctora, nuestro disculpe, caso. casi no la escucho, como que se le cortó un poquito. Esa de la cuando se pone lenta para ver, más veces que ella está partiendo de radical. Sí, ay, en serio, está mejor. No, Ya, ahora sí. vamos a Se ver Ya si le un me cortó poquito un escuchan. mejor. poquito lo de este último gráfico. Sí, Ya ahora sí. se está yendo la señal. Ay, gracias por avisarme. Vamos a ver si hace poquito. No, fueron como un minuto nada más, si acaso. Vamos a ver. Ah, bueno, sí, aquí tengo señal, se supone, Bueno, pero sí puede ser que fluctúe o algo así. Gracias por avisarme. no, Voy a no, repetir un no. poquitito nada más, Excelente, gracias. por si acaso. No, nada más, esta parte que vimos era por la producción de radicales libres causados por la toxina. Esa sonda fluorescente que les conté, que florece verde en presencia de especies reactivas de oxígeno. Entonces, por ejemplo, aquí está el control sin toxina. Esto fue ya hecho por citometría de flujo. Podemos ver cómo aumenta la fluorescencia verde en las células con la toxina. Caen un montón en este cuadrante de fluorescencia verde. Con dos antioxidantes se inhibe esa producción. Y este es el aumento de radicales libres a través del tiempo, de tiempo de exposición a la toxina. Vimos que sobre todo se producía a las 7 horas o a las 15. Por ahí, esa parte ya la habían escuchado bien. Sí, esto sí. Ok. Y entonces esta parte simplemente fue que tratamos diferentes inhibidores para ver si, si nos inhibía esa producción de radicales libres o de especies reactivas de oxígeno. Entonces, si probamos inhibidores de inhibidores de NF-κB y el tirón como antioxidante, y todos vean que produce la fosfolipasa C por sí misma un montón de especies reactivas de oxígeno, mientras que con todos estos inhibidores se inhibe esa producción. Entonces se ve que sí, todas estas vías estaban favoreciendo la producción de especies reactivas de oxígeno. Entonces ahí fuimos armando este rompecabezas que vimos que la toxina nos activa en la proteína quinasa C, que ver con la producción reactivas de oxígeno, la vía Mecker, que también vimos FKB, y entonces ahí formamos esta vía de señalización en las células Donku que nosotros estudiamos. Y todos llevan a la producción de especies reactivas de oxígeno que nos causan la muerte.
estas especies reactivas de oxígeno, ¿qué pasa? Al acumularse en las células, también producen mucho daño porque empiezan a oxidar proteínas, lípidos, el ADN, incluso de las células, y eso causa también muerte celular o lleva a lo que es muerte celular. Entonces, así es como hemos ido armando el rompecabezas. Estos también son datos no publicados para ver la fuente que se está produciendo esos radicales libres. Y vimos con inhibidores de NOx o NADPH oxidasa, esa enzima que les hablé al inicio, que los japoneses habían estudiado, que produce especies radical superóxido. Si uno trata con inhibidores, se protege de la muerte celular. Entonces puede ser que por ahí, dentro de varias fuentes que producen radicales libres en la célula, lo que es la enzima NADPH oxidasa puede estar involucrada. Y lo estudiamos con esa misma sonda que florece en presencia de especies reactivas de oxígeno. Este es el control negativo con la toxina, que se aumenta un montón la producción de especies reactivas de oxígeno. Aquí está la cuantificación de la fluorescencia de las células verdes positivas. Y con inhibidores de la NADPH oxidasa, sobre todo este que es más específico para todas las isoformas de estas enzimas NADPH oxidasa o enzimas NOx que se llaman la célula, que son enzimas puramente, su función principal es producir especies reactivas de oxígeno, sobre todo superóxido, peróxido de hidrógeno, hay unas que producen. Entonces este que es un inhibidor de PAM-NOx, o sea, de todas las isoformas de NOx, sí nos indujo una disminución en la producción de especies reactivas de oxígeno. Esta no es tan específica y también creemos que es muy fácilmente degradada la acetobanillona, pero digamos que esta sí está muy claro que inhibe que es la formación de especies reactivas de oxígeno. Entonces puede ser que una de las causantes de la familia NOx o de la familia, también llamada de la familia de las NADPH oxidasas, por ahí vamos a esa historia de las NOx. Entonces, bueno, lo importante es estudiar en las células. ¿Me escuchan? Sí se escucha, pero a veces se corta un poquito. Un No, no. poquito, vamos a ver. O sea, si ha estado escuchando mucho Es mejor que me que pareció como yo. que la. Una posibilidad sería apagar la cámara a ver si mejora la fluidez. Vamos a ver. Tal vez, bueno, voy a apagar si la tenía prendida. Bueno, hagámoslo así sin. Y démonos Ok. así. Pena. Sí, a lo mejor. Así me escuchan un poco mejor. Sí, se está oyendo muy bien en este Sí. momento. Vamos a ver. Ah, bueno, gracias. Sí, me apareció eso que está como inestable la señal. Muchas Ah, gracias. Bueno, cualquier cosa me detienen claro, para claro, buscar mejor zona. claro. Ok, entonces aquí tenemos lo que es este modelo que hemos visto hasta ahora es el modelo celular, pero lo importante de esto es que sirve de base esos experimentos de cultivo celular para poderlo extrapolar en el modelo murino, en nuestro grupo de trabajo. Entonces, por ejemplo, también se ha tratado los ratoncitos con inhibidores de MECER, inhibidores de NF-κB. Entonces, se ha visto con esta medición que les conté al inicio que se mide la creatinquinasa, que es una enzima, está dentro de los músculos y cuando hay ruptura muscular sale hacia el plasma. Entonces, se puede ver cómo este es el control de solo toxina, induce una gran liberación de creatinquinasa en plasma, o sea, es relacionado directamente con el daño muscular y con los dos inhibidores de MECER inhibe esa producción de CK. Entonces hay protección tanto a nivel de ratoncitos de laboratorio como inhibidores, usando inhibidores de NF-κB, también se vio que había protección. Entonces sí tienen que ver algo estas vías que se están activando a nivel in vivo también. También los antioxidantes vimos que tenían mucho que ver porque con diferentes antioxidantes como estos miméticos de la superóxido dismutasa y todos estos antioxidantes, el aragón, N-acetilcisteína, TMTU, el tirón, el PBN, todos estos tipos de antioxidantes también disminuyen el daño muscular. Entonces fue bonito porque se repitió lo que veíamos en células, se veía también en el modelo in vivo.
Y aquí también se vio en modelo in vivo que el NADPH oxidasa, estos dos inhibidores, tenían también disminución de la creatinquinasa. Y más importante que el músculo, digamos, también se ve protegido con antioxidantes, el daño muscular. Aquí vemos la histología de un músculo tratado con la toxina, toda la extensa mionecrosis que se ve, y con el antioxidante tirón se veía mucho menos daño muscular. Entonces, sí se protege bastante y esto nos ayudó mucho más a conocer o elucidar cómo las especies reactivas de oxígeno tenían también mucho que ver con el daño que se estaba produciendo en la patología, ya a nivel in vivo. Y con este otro antioxidante, incluso en un modelo ya con la bacteria completa de Clostridium perfringens, se ve cómo disminuye un montón lo que es la actividad creatinquinasa. Y estos ya sí fueron una gangrena gaseosa experimental, no solo con la toxina, sino ya con la bacteria completa. Entonces, esto sí fue muy importante porque se ve incluso que aumenta con antioxidantes la sobrevida de esos ratones. Entonces, los antioxidantes evidentemente son un aliado importante en lo que es la patología de la gangrena. Si tratamos con antioxidantes se ve mucho menos daño muscular. Esto es como totalmente un estudio preclínico, no, que yo sepa no se ha pasado más de ahí, digamos, son como que ya está publicado y ver si alguien, ¿verdad? Alguna compañía farmacéutica, algo implementa o se quiere hacer estudios bueno, para eso conlleva todo una serie de eventos, ¿verdad? De bioética, etcétera, para hacer estudios en humanos de esto. Pero bueno, a nivel murino sí se logra ver bastante protección. Entonces es parte de lo que hemos elucidado en los estudios aquí en Costa Rica de cómo actúa esta toxina, generando daño a través de radicales libres. Después, otra gran pregunta fue si la toxina era endocitada, porque siempre se había creído que actuaba mucho sobre la membrana plasmática de las células. Entonces se vio que empezó a hacer que estudiamos varias vías de esto, si es endocitada o entra en las células para producir el daño. Entonces, hay dos vías principales por las que las cosas entran a la célula. Entran por varias vías, pero digamos, de las principales es la endocitosis dependiente de clatrina, que es esta proteína, o la endocitosis dependiente de caviolina, de endocitosis por caviola. La endocitosis por caviola se da mucho en zonas de la superficie de la membrana de las células que se les llama balsas lipídicas, que son zonas muy ricas en colesterol, en fosfatilinositol, en proteínas ancladas a glicofosfatilinositol. Y es una zona muy, muy rica que forma como una región muy densa dentro de esa membrana fluida que tenemos en nuestras células. Entonces, esta endocitosis vía caviolina o clatrina también dependen de esta proteína, que es la dinamina. Nosotros empezamos a estudiar las vías, estas dos vías por las cuales tal vez la PLC entraba y de los primeros estudios fue ver, bueno, si efectivamente se veía algo como que estuviera entrando en las células. Y lo que hicimos fue marcar con fluorescencia la toxina. Entonces, todo esto que está floreciendo aquí de color blanco es la toxina marcada. A 10 grados centígrados, que es muy frío, ahí no entra nada dentro de la célula. La célula está en un estado muy metabólicamente basal, que no se produce ninguna internalización de sustancias. Entonces, ahí en 10 grados vemos que está prácticamente toda la toxina, lo que no sabemos si es por fuera, pero asumimos que nada ha entrado. Y al calentar esas células a 37 grados, vimos que la toxina formaba esos patrones punteados. No sabíamos si eran patrones, ¿verdad? Se podía prever un poco que tal vez se parecía a que estuvieran endosomas, pero no podríamos saber, incluso no podemos saber si está aquí por fuera o por dentro, pero sí se veía un patrón que podría, sí, o sea, semejaba mucho cuando algo es endocitado. Y aquí podemos ver también la toxina marcada con verde, y lo que hicimos fue marcar con un anticuerpo a 10 grados centígrados, cuando nada entra, marcar con un anticuerpo anti-Alexa 488, que era con lo que estaba marcado la toxina. Entonces, a 10 grados, ese anticuerpo nos estaba marcando
solamente la toxina extracelular, que después lo detectábamos por inmunofluorescencia con color rojo. Entonces ahí ya sí pudimos elucidar, bueno, esta toxina que hay aquí o estos grandes pedazos de toxina que se forman dominios grandes por fuera, es por la toxina extracelular, pero también mucha toxina entra, porque ahí es todos estos puntitos que tenemos aquí, que podemos ver, es pura toxina que ha sido endocitada. Entonces, era una manera de poder ver la toxina que está por dentro por sí mismo, autoflorece de color verde, y la toxina por fuera, que fue marcada con otro anticuerpo y el color rojo posteriormente, la podíamos ver por fuera los dominios. Entonces, ahí pudimos ver tanto en células, estos son fibroblastos humanos, como en los fibroblastos de hámster chino que nosotros utilizamos, las DONQ, cómo se ve la toxina, el overlapping de la rojo verde con la toxina extracelular y la toxina intracelular solamente de color verde, que florecía ya que la misma toxina la teníamos marcada con el color verde, con Alexa 488. Como control, solo había toxina por fuera a 10 grados centígrados. Todos estos eventos son a 37, estos eventos a 37 grados, ya cuando se calientan las células. Entonces ahí vemos si efectivamente la toxina está siendo internalizada y luego inhibimos estas diferentes, o tratamos las células con diferentes sustancias que nos alteraban de alguna manera las balsas lipídicas. Digamos, las balsas lipídicas, como les comenté, son muy llenas de colesterol. Entonces tratamos con agentes que extraían el colesterol de las células, como nistatina, filipina, metilbeta-ciclodextrin, y todas protegieron de la muerte celular. Entonces, extraer el colesterol, estas otras que nos quitan las proteínas ancladas a glicofosfatilinositol, que es muy rico en balsas lipídicas, también protegieron de la muerte celular. Esta es la toxina solita y esto es con los que eliminan las proteínas ancladas a glicofosfatilinositol. Después también inhibidores del citoesqueleto, tanto de actina como de microtúbulos, y también nos protegía de la muerte celular causada por la toxina. Entonces, fueron como pistas que puede ser que estén actuando a través, la toxina necesite las balsas lipídicas para entrar a las células y desde ahí producir el daño, porque muchas cosas que inhiben, bueno, todas estas proteínas del citoesqueleto también participan en esto de la endocitosis, entonces también puede ser que estén involucrados. Y ya para confirmar, ¿se acuerdan de la proteína que les hablé de la dinamina? Que esta participaba del corte que se hace al puro inicio, este corte en este corte de la vesícula endocítica, cuando apenas se está empezando a formar y que se produce esta proteína dinamina, ayuda al corte para que ya se produzca el endosoma temprano, que es de los primeros endosomas. Entonces ahí, al inhibir la dinamina, ya sea con un dominante negativo de dinamina, como con un inhibidor químico, esto nos lo pidieron, me acuerdo en esa época hacerlo los revisores, que vimos que se protegía de la muerte celular también. Entonces ya, esto fue muy, muy bonito rechequearlo, ¿verdad? Lo hemos hecho con dominante negativo, pero ya con este inhibidor químico se veía que protegía bastante. O sea, si la toxina no entra, no está habiendo muerte celular. Entonces, mucho de los eventos, estas toxinas, como les digo, a bajas dosis que nosotros estudiamos, podría estar relacionado con la internalización. Y ya muchos grupos de trabajo han determinado que a veces estas activaciones de vías de señalización intracelular, algunas se pueden estar dando desde los endosomas tempranos. Si se permanece bastante tiempo ahí, la señal se puede estar activando por más tiempo lo que son las vías, por ejemplo, la Mecker, que en ese momento que había sido estudiado. Entonces, para confirmar esto, vimos que la toxina, digamos, esta es la toxina solita. Aquí estábamos cuantificando la toxina extracelular y pudimos ver que con el Dinosaur o el inhibidor de la dinamina, la gran mayoría de toxina se queda afuera de las células. Esta es la fotografía solo de la toxina extracelular. Aquí la gran mayoría entró, entonces no la podemos ver con ese anticuerpo, pero
La mayoría de estos, perdón, ahí entró mi chiquitilla al cuarto, esto es de las cosas que pasan en la virtualidad. Bueno, entonces aquí podemos ver el dinosaur inhibe totalmente y vemos un montón de la toxina solo por fuera de la célula. Entonces, la dinamina participaba en esa internalización de la toxina. Y luego vimos si este dinosaur tenía que ver con la inhibición de la activación de la vía Meckerk, que ya se acuerdan que les había contado que se medía cuando se encontraba el ERK fosforilado. Entonces, podemos ver que la toxina, bueno, activa el Meckerk. Vimos que el dinosaur también activaba Maker por sí mismo, pero al comparar con el control, con su propio control, sí vemos que hay una inhibición al cuantificar de la activación de Merkerk en las células que estaban tratadas con el dinosaur a varios minutos, al menos a los 30 y 60 minutos posterior a la toxina, sí se ve esa disminución al unir tres experimentos independientes entre sí, etcétera. Y así podemos ver que la dinamina sí participaba en la activación de Merkerk. Entonces, sí es necesario, sí se está dando un poco estos eventos de que tal vez la toxina desde aquí adentro es que está activándonos la vía Maker, porque al inhibir con el inhibidor de Dinosaur, de la dinamina, pues no se está inhibiendo esa activación de la vía Maker. Entonces, por ahí ya dilucidamos un poco también otra parte del mecanismo de acción de esta toxina, que puede ser que esté entrando en la membrana, llegue a endosomas tempranos. Esto también no les mostré estos datos, pero sí se colocaliza perfectamente con endosomas tempranos y endosomas tardíos, la toxina, y que ahí está nos puede estar produciendo parte del daño cuando es indocitado. Tal vez desde esta parte de Mecker, que es que se están activando estas vías de señalización, por lo menos para nosotros ya lo confirmamos para la vía Mecker, y que entonces eso puede estar generando inhibición de la producción de radicales libres que tienen mucho que ver con la muerte celular. También vimos que podría estar causando ruptura lisosomal esta toxina. Entonces, bueno, eso ha sido como los estudios de muchos años de trabajo, de ver este mecanismo de acción, ¿verdad? Tanto si es internalizada, si la producción de especies reactivas de oxígeno, las diferentes vías. Y después ya para estudios más recientes se ha estudiado también si esta fosfolipasa C es un punto de aparte porque es otro tema, pero se empezó a estudiar en nuestro grupo de trabajo si la fosfolipasa C inducía la formación de NETs, que es un tipo de trampas extracelulares de neutrófilos que atrapan, ¿verdad? Ellos al ejercer a veces su mecanismo de acción, los neutrófilos mueren, un tipo de netosis que se llama, y sueltan estas redecillas muy llenas de ADN, de la proteína elastasa, y esto es una compañera de trabajo que acaba de terminar la maestría, junto con la tutora que fue la doctora Marieta Flores, vieron que se formaba un montón de NETs en neutrófilos humanos tratados con la fosfolipasa C. Entonces, esto es una tinción de los neutrófilos y las NETs se tiñen de color azulito por un anticuerpo antielastasa, esa proteína que está muy rica en las NETs. Entonces, por mi imagenología pueden cuantificar cuánta formación de NETs hay en estos neutrófilos. Este es sin toxina y este es con la toxina. Y por microscopía electrónica, aquí esta foto me gustó mucho porque la pueden ver muy claramente sin toxina y con la toxina sí se ve estas formaciones de NETs en los neutrófilos humanos. Y bueno, ya este grupo esta tesis de maestría de Elisa, que se acaba de graduar el año pasado, se acaba de grabar este año, más bien, sí, hace como unos 4 meses, también elucidaron que las especies reactivas de oxígeno tenían que ver con esta formación de NECs. Si se inhibían vías de la producción de especies reactivas de oxígeno, se inhibía la producción de NETs causados por la fosfolipasa C. Entonces, el panorama, digamos, son muchas de las cosas que uno puede estudiar cómo actúa y ahí seguimos estudiando de esta toxina bacteriana. Ya desde los años 60 se podía ver
¿verdad? Que la toxina producía un montón, varias toxinas, como tenemos esta lista de aquí, ¿verdad? Muchas no se sabía qué hacía, puros signos de pregunta. Ya se ha ido elucidando mucho más, ¿verdad? De cómo actúan algunas de ellas. Ya una lista más actualizada es esta del año, creo que esto fue en el 2015, si no me equivoco, del grupo australiano que hizo una revisión de todas las toxinas producidas por Clostridium perfringens. La lista es, en ese momento es de 20 diferentes toxinas. Muchas, como la toxina, algunas pocas, como la toxina alfa, es producida a nivel del cromosoma, muchos son producidas a nivel de plásmidos. Y está la toxina beta, la epsilon, la iota, las más importantes, la CPE, que ahora forma parte de los toxinotipos nuevos, que nos produce lo que es el envenenamiento por alimentos con Clostridium perfringens, la tetatoxin, betatoxin, la NETB tenemos aquí, que es en aves de corral, es donde se ha visto más, ella es plasmática, las diferentes enzimas NET, kappa-toxin, lambda, delta-toxin, algunas no se ha confirmado su asociación con ninguna enfermedad, algunas son colagenasas y hialuronidasas, y así habría que estudiarlas, no se ha entrado tanto a estudiar este otro tipo de las toxinas que produce Clostridium perfringens, pero para que vean que es, aparte, bueno, les acabo de dar un panorama un poco, solamente de esta toxina, que es el principal factor de virulencia en la gangrena, y espero que les haya dado un pincelazo del papel que tiene esta toxina en la patogénesis de la gangrena. Pero hay un montón más que todavía se desconocen de esta, de esta bacteria y que falta mucho por estudiar todavía. Entonces eso sería, muchachos. No sé si tienen alguna duda, agradecerles la atención, los que pudieron estar por ahí y quedo atenta a las preguntas. Excelente charla, Laura. Buenísima la clase. No hay mejor cierre para el curso que una clase de este nivel. Te lo agradezco montones. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta. Profe, sí, yo tengo una pregunta. Gracias. Sí, dime. Bueno, es que cuando estaba presentando el efecto de la fosfolipasa sobre la vida del NF-κB, que nos enseñó un gráfico de barras, que era las 3, 5 y 7 horas, me parece. No recuerdo muy bien si habían diferencias significativas entre las 3 horas y 5 horas, pero como que noté una disminución a las 5 horas. ¿Por qué Ah, podría deberse a algo así? Digamos que yo asumiría que tal vez sí, la respuesta más como que debería bien, ir aumentando. sí, sí, en ese, la significancia la vimos sobre todo, no sé si estoy compartiendo la pantallita ahí para ver esto, que lo veas. Ajá, Sí, sí. cierto, hubo como una disminución a las 5 horas y eso está muy descrito es muy importante esa pregunta para los que quieran saber más de señalización. Sí, está muy descrito eso de que a veces las señales no es como que vayan como directamente y vayan en creciendo siempre. Muchas de estas señales a veces se prenden y hay un descenso y se vuelven a prender y hay como fluctuaciones o frecuencias. Entonces, eso lo vemos. Se ha visto también con la activación de Mekerk, ¿verdad? Que no es como un aumento totalmente así, sino que a veces hay fluctuaciones que baja un poco y sube y van. Entonces, muchas de estas vías de señalización es por frecuencias, porque sí, no, bueno, no fue significativa la diferencia entre 3 y 5 horas, pero sí se ve una pequeña Ujú. bajona, sí, que sí, y se puede ver a esas fluctuaciones que se dan en las señalizaciones. Pero ya significativo, sí, ya vimos que se prendía mucho más o había por lo menos más acumulación de esta P50 en el núcleo a las 7 horas. Sí, Ah, pero ok, sí, ok. sí es importante, sí, ocurren esos fenómenos de fluctuación, no es tan directo, digamos, el aumento, sino que puede fluctuar Ah, ok, hasta ya ver un ok. aumento total cuando ya de verdad hay bastante señal Ujú. prendida ujú, en ese momento. Ah, ok, Por ok, eso, no. Perfecto. Muchas gracias. Sí, era solo esa con pregunta. gusto. Bueno, muchas gracias, sí, buenísima. Sí, eso sucede Muy, todo en la traducción de señales. Ujú. muy buena pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de los compañeros? Hola, doctora, buenas noches, ¿cómo está? ¿Me escucha? Hola, André, ¿cómo es tu nombre? Andrea, An- mucho gusto, doctora.
Ay, mucho gusto, Andrea. Fuiste estudiante mía hace mucho tiempo, ¿o no? ¿O Uy, no? hace muchísimos años, doctora, ni le digo hace cuántos. Doctora, vieras que le iba a Ay, preguntar en las clases, sí, doctora, vieras que, bueno, en las clases con el doctor Quesada, él nos comentaba que Perfringens es de gran importancia en la industria avícola. Entonces, mi pregunta era que si en algún sí, momento ustedes han realizado estudios con aves de corral, como para ver eso que usted mencionaba de los mutantes que no sintetizan la fosfolipasa C, que si se ha hecho algún estudio así en el área, en esta área. sí. En estudios en otras partes del mundo, sí, ya se ha caracterizado muy bien de la toxina fundamental de aves de corral, es esa NETB que les expliqué. Entonces, sí se ha visto y se ha hecho con estudios experimentales en aves de corral, en un modelo de enteritis necrotizante en los pollos. Se logra ver que sin esta toxina sí se disminuye muchísimo el daño con mutante de que elimina esta toxina. Y en nuestro grupo de trabajo sí estuvo mucho tiempo estudiando Marieta, la que fue mi tutora de maestría y bueno, y participó en todo lo de mi tesis del doctorado y todo. Ella junto con el doctor Alberto Alape, que somos este grupo de trabajo de la fosfolipasa C, estudiaron varios tiempos, tuvieron proyectos de estudiar aquí en las granjas de corral de Costa Rica, en diferentes granjas comerciales. Tuvieron un proyecto que, como es algo que es de mucha significancia económica, pues ahí también hay que definir. Sí, ellos estuvieron estudiando un tiempo y sí, sobre todo era determinando si encontraban el toxinotipo NETB positivas ahí en las aves de corral en Costa Rica, en varias en varios puntos de productores de aves de corral, porque Costa Rica es un buen centro productor de todos, hay comemos demasiado pollo, ¿verdad? En Costa Rica, entonces sí, sí fue importante haber como, por lo menos esos primeros estudios, haber determinado un poco cuáles toxinotipos eran B positivos aquí en Costa Rica, y sí está que incluye la toxina NETB, que es la principal factor de virulencia en esto, de enteritis necrotizante en pollos. ¿En eso te quedó clara la pregunta, Andrea? Sí, muchas gracias, doctora. Con gusto, claro. Muchísimas gracias por otra excelente pregunta. ¿Alguna ¿Alguna otra, otra preguntita por compañeros? ahí? Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente agradecerle a Laura sacar de su tiempo para compartir todos los resultados que han generado por ya años del trabajo en esta toxina. Y bueno, gracias de nuevo y gracias a los compañeros porque veo que tuvimos un quórum excelente hoy, casi todos conectados, si no es que todos. Y pues con eso terminamos la clase de hoy y que pasen buena noche. Hasta luego a Muchas todos. gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas Gracias, noches. doctora. Hasta luego, con gusto. Ah, Laura. Buenas noches, por ahí.